estamos esperando la resolución. Sí, La hay elección humos, del ¿saldrá nuevo blanca o no hay fumata? negro. Puede haber fumata blanca, fumata negra. Y está el profesor Rubén Alberto Galbalá, y es que es docente y formador de ceremoniales, pero yo te voy a decir especialista en ceremonial y protocolo. ¿Te gusta más? Perfecto, perfecto. Muy bien, muchas gracias. Rubén, un placer tenerte. Si alguien que sabe sos vos. Muchas gracias. Tenemos informe de presentación y después vos nos ponés en tema. Todavía no está el informe. Bueno, Capocha, arrancamos muy mal, Capocha. Podés irte. Lo analizamos ahora Lo entonces. analizamos a todos. Lo que sí, ya tenemos fumata negra, ¿eh? Claro. La primera fumata fue negra, Sí. no hubo... Bien, o sea que ya hubo una votación La y primera. nada. Sí, esta primera votación es llamada de estilos, de Sí. ceremonial, de presentación, pónganle Bien. la denominación que quieran. Los cardenales votan a alguno por afinidad, por agradecimiento, Bien. a algo en su vida, digamos así, en su carrera eclesiástica. Aquí nunca salió un papa en la primera votación. Claro, Nunca. Y es bueno que no salga porque no sería claro. prudente, porque No, sería como daría la raro, idea ¿no? de que ya De está que ya todo está arreglado, consensuado claro. previamente. digamos que es como un termómetro, una iniciación al ritual, ¿no? Más o menos Es van el viendo. inicio de la formalidad, de Bien. una serie de formalidades que se vinieron cumpliendo desde hoy a la mañana con la misa proligiendo pontífice. Ahora, no trasciende por cuánto hubo o no hubo, ¿no? O sea, ¿hay o no hay? Claro, no va a trascender nunca el escrutinio, se hace un escrutinio, hay 3 cardenales designados por sorteo, con esos bolilleros, que por ahí hay una imagen de los Sí. bolilleros, se sortean la mesa escrutadora, Bien. se acercan los votantes, hacen una oración, muestran el voto, lo llevan en su mano derecha. Lo escriben a de mano puño y letra. alzada, Eso se ha te iba a pedido que preguntar. tengan una caligrafía lo más Que se pequeña. entienda, Sí, sino pero que como el médico, ibuprofeno, Claro. No, y además tienen un solo papel. Sí. tienen papeletas, que son Claro. unos pequeños papelitos Sí. así, y la doblan en 2 veces, La doblan digamos, 2 veces. y se acercan con el voto. La fogata. El escrutador lo va a leer en voz alta, se va Bien. a tomar el escrutinio. Ahora sí. Uno se encarga luego de insertarlo en un hilo rojo para la quema, que es lo que se produjo hoy. Con... Licenciado, los cardenales ya saben quién pueden ser los que están más adelante, ¿no? Lo que podrían produjo llegar a hoy, ser por papas, ejemplo, sí. es escuchar el nombre de algunos. Claro. De hecho, hoy se conoció la cara de los 133 cardenales para todo el mundo en la Bien. juramentación. Se ha podido ver porque mucho se habló de un número, pero no le hemos Bien. visto el rostro ni sabemos. Si te qué. parece en esa línea, Rubén, vos trajiste los que te parece que son más potentes como candidatos. Vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a favor. ser disruptivos en Sí. esto y vamos a salir de lo que analiza todo el mundo, de los que son papables virtuales, que son ¿Querés leer, Manu? El ¿Está Manu alemán. ahí? ¿Puede leer? Leemos, Vero, sí. Perfecto. Tenemos los candidatos al Sí. Papa, al cardenal Gerhard Müller, Sí. de Alemania, 78 Sí, alemán. años. Sí. En el año 2012, el Papa Benedicto XVI lo nombró arzobispo, mantenían una amistad, se aclara. Müller fue crítico del papado de Francisco. Y sí, porque está en otra línea. Sí, ¿no? el cardenal Müller es Muy uno conservador. de los llamado de centro hacia la derecha. Bien. Si bien en iglesia no podríamos hablar políticamente en este sentido, pero Pero para se que la entiende. gente Entiende entienda. la idea. Sí. Es uno de los más doctos, de los más preparados que Sí. tiene el Colegio Cardenalicio. Fue nombrado cardenal en consistorio por el Papa Francisco y últimamente demostró posiciones diferentes a lo que pregonaba el Papa argentino. Bien. Pero es papable dentro de esa línea que son 3, que podríamos hablar de los conservadores, de los moderados y de los más liberales, o yo le puse un nombre que alguno me lo copió por ahí, Bergogliano. Bergogliano. Pasamos al siguiente candidato. 78. Atención al siguiente Es candidato. edad. porque- No, todos son menores de 80, Sí. ¿verdad? Sí, sí, tiene que Ese tener es el menos de requisito. 80. Este es... Este es el cardenal Claudio Gugerotti, es de Verona, Italia, tiene 70 años. Fue ordenado cardenal por el Papa Francisco el 30 de septiembre del año 2023. Sí, Bien. tiene muy buena relación con las iglesias orientales, de hecho es el prefecto para las iglesias orientales. Pudo lucirse litúrgicamente en una de las misas del novenario que se hizo y tiene muy buena comunión con todas las iglesias. Y es uno de los italianos papables que sale de la línea de Parolín y del resto de los que se ha tratado de imponer virtualmente. Claro, porque digamos. el que mencionás vos es uno de los más nombrados a la italiana para que sea papa. Tiene más banca, Pero digamos. Sí, como claro. Pizzaballa, que Pizzaballa tiene una temprana edad, tiene 60 años. Es jovencito, Pizzaballa. Ay, Ese querían es elegir. peligroso porque puede durar mucho. y si Perdón, no, querían no, elegir. bueno, esa es una largo. instancia a contemplar, Claro. ¿no? Me equivoco. De los 133 cardenales que van a elegir al Sí. nuevo Papa, ¿hay 80 que fueron nombrados por Bergoglio?
El 79%, para ser exactos, son cardenales Y claro, estuvo 12 nominados años. por el Papa Bergoglio en los 10 consistorios que celebró Claro. en los 12 años de Por eso. pontificado. Y todos los nominados, que obviamente son papables porque están dentro de Son los todos. 133, ¿necesariamente siguen la línea de él? No. No, hay varias líneas. Eso, El alemán que vimos. el Tenemos alemán el ejemplo de Müller. Y este, bueno, más, Este no, va El bien. húngaro tampoco. Este el más húngaro es bergogliano. todo Y lo tenemos el contrario. ejemplo, no puedo leer quién es el que está en... El italiano. El italiano. Porque hablamos No, de es más bien moderado. Moderado. Muy Corea buen- del Centro. Muy buen liturgo. Bien. El siguiente, por Dorado favor, no nos Manuel. molesta. El siguiente, Vero, es el cardenal, tenemos ahí justo Esto está el... tapado, pero bueno, Sí. Robert, Oe. Robert Sara, Sí. podría ser el primer papa negro de la historia, Sí. es de África, es de Urus Guinea, tiene 80 años, en el año 2010 Benedicto XVI lo nombró cardenal. Él es conservador. Sí, ¿o no? 79 años en realidad, es uno de los más ilustrados, uno de los más doctos, Ajá. tiene muchos doctorados en teología y en diversas instancias. Muy es estudioso. dentro de la rama más conservadora, uno de los más papables. Más Müller. Sí, quizás sí, más radical. Toda la Bien. iglesia africana es mucho más hacia Mirá. la doctrina y conservar la iglesia pre-Bergoglio, digamos así. ¿Cuánto importa? Porque no toleran la bendición de uniones de personas del mismo sexo. La mujer Porque no es porque fuera de ellos la no iglesia. quieran, sino porque la cultura africana es muy particular. Si bien la iglesia en África está creciendo muchísimo, tiene étnicamente Más una conservadora. instancia que no Más es más occidental, tan americana o tan europea. Así que casi todos los cardenales africanos tienen esta característica y Saraj es además uno de los más preparados intelectualmente para ocupar un Eso es lo que le pontificado. quería preguntar un segundo Sí. antes que avancemos, que vos destacás mucho la formación de los cardenales, ¿no? Bueno, porque ¿qué es lo que un sucede? punto importante. ¿Qué es lo que sucede en el colegio cardenalicio? No hay líderes. Y el promedio del colegio cardenalicio es, lo voy a decir en inglés, elemental person. Sí. Claro. Son Elemental. elementales como cardenales. De hecho, yo hace unos días, viendo una de las misas que se hizo, dos africanos, hablando de ellos, tenían los solideos puestos en el momento de la consagración, cosa que inmediatamente, por eso se llama solideo, solo ante Dios, deben descubrirse. Tuvo que ir un ceremoniario a sacárselo, porque él estaba en su mundo. En Babia. Entonces, el colegio cardenalicio En es África. plural, lo que hace una elección globalizada, si se quiere. La sinodalidad del Papa Francisco está trunca porque entre ellos no se conocen. Fue muy notable, el viernes pasado se repartió por la Santa Sede un dossier donde Decían quiénes se eran. podían ver la Claro. biografía para ver qué Mirá. hizo, dónde estuvo, de dónde viene. Realmente es muy llamativo. ¿Quiénes son? Diría Moria. ¡Claro! Bueno, Hubo son... hubo uno que los invitó a tomar unos licores al cuarto. Sí. Ah, sí. Viste que ellos están en Santa Marta. Sí. donde vivía el Están Papa. aislados ellos. Tienen que Pero Sí, no en ese tanto momento ellos. no estaban aislados. Agarró el Ellos frigobar. no, pero Entraron en el aisla- exterior. No, entraron aislados. Ayer entraron Sí. en el aislamiento total porque Sí. tienen que votar. Pero toda esta semana, desde que Como iban Gran llegando, Hermano. iba Claro. diciendo, ¿cómo estás? ¿Qué El hotel, hiciste, claro. che? ¿Cómo está tu Manos, salud? No sé petete. qué. Hay uno que los invita a chupar al cuarto de él Sí. y después le mandaron la cuenta del Porque usó frigobar. la heladerita de la Claro, está habitación. muy bien. Claro, sí, Pensaba que era pero- gratis. Quería ser un pagadios. Claro, pero no quería pagar el... A ver, hay como bien lo está Sí. explicando, hay unos gastos que paga la Santa Sede, Claro. que es a partir de la mañana del día de ayer Claro. en adelante. No, la previa no. Muchos se hospedaron porque es un hotel, Santa Sí, Marta. sí, Santa claro, Marta... Tres Tiene estrellas. tren, pero no tiene tranvía. No, hay tranvía en el Vaticano. ¿eh? pero- Ay, Hay tranvía. Hay dos Santa Hay Marta. tranvía. Hay dos. Costa, no lo merezco. La vieja y la nueva Santa Marta, creada por Juan Pablo II. Funciona como un hotel donde se pueden hospedar. Todos los días previos al día 6 lo tenían que pagar ellos. Claro. Y me parece que este cardenal no tomó nota cuando el Papa Bergoglio, cuando el Papa Francisco Claro, más humildad. fue a pagar su hotel en totalmente. Roma. Me parece que estaba No en, entendió el mensaje. en al otra siguiente. sintonía el cardenal. El siguiente. El Hungría, siguiente, este es re Vero, es el cardenal conservador. Peter Erdó, Sí. es de Hungría, 72 años, arzobispo de Esztergom, Budapest. Fue nombrado cardenal por el Papa Juan Pablo II en el 2003. Sí, para mí el próximo Papa. ¿Te gusta? ¡Apa! ¡Te la rejugaste, Ay, Rubencito! Pará, Para pero este mí no es es re el pro- conservador. Mira. No, es de te pido- centro derecha. ¿Pero qué tiene? ¿Pero por qué le A ponen ver, las fichas a Lo que hay que analizar en el Vaticano Sí. son los mensajes y los metamensajes que a través del Ah. ceremonial se dejan ver. A ver.
En la misa pro eligiendo pontífice que ofició el cardenal Giovanni Battista Re hoy a la Sí. mañana, habló de que se elige un sucesor de Pedro Sí. e insistió en la imagen del pastor. Este es uno de los pocos cardenales que está en ejercicio de un arzobispado en Bien. Hungría y es pastor de una grey católica en ejercicio. No es ni de los diplomáticos, Claro. ni de los eméritos. Está Él poniendo el cuerpo, digamos, está Como que está en el trabajando. territorio. Y trabajando. puede llegar, si logra reunir la tradición más la impronta del Papa Francisco, que para mí eso es lo que debe reunir el próximo pontífice, ambas, la humanización que Es hizo el importante Papa que traten Francisco de del unir, ¿no?, a la gente, que es lo más importante también para la iglesia. La gente Sí, que sí, la sí, una, bueno. porque hay muchos que tienen... Y otras académicamente culturas. hablando es un tipo preparado, preparadísimo. estudioso. Creo que es el más ilustrado del colegio. Porque cardenal. eso es importante, estamos hablando de la Por figura eso, del Papa. claro, tiene que estar... ¿Por qué el hincapié en la Claramente, lo ilustración? Porque geopolítico entra cuando en vos acción. necesitas un guía, Un necesitas estudioso. alguien que te Sí. lleve. Un hombre sabio. Y recordemos al fin y al cabo todos los católicos, entre los cuales me encuentro, que se busca un pastor de almas. Claro. Lo que le importa a la iglesia es salvar el alma de la persona. Lo demás, hay otras instancias intermedias. A vivienda, alimentación, están los gobiernos civiles para eso. Exacto. La iglesia no tiene por qué tomar tan aferradamente el concepto que obviamente la caridad, nadie va a negar Sí, todo sí, eso. Sí, pero históricamente la iglesia ocupa el lugar que en muchos lugares el Estado no ocupa. Correcto, sí. Y en eso sí Francisco era muy Claro. activo. Sí, totalmente. Totalmente Bueno, estoy de acuerdo. hasta acá los que vos nos dijiste. ¿Y a que Pietro son no lo como vos, pusiste? ¿No lo pusiste a Pietro? Vienen ahora los de carpeta. Ok, los de Mándenlo. carpeta. Mándenlos. Mándenlo. Manden los que van a la tribuna, chicos. Tráelo, Val. Licenciado, ¿usted cómo llega a estos No estoy cardenales? licenciado en nada, es Ay, solamente perdón. para conducir, pero soy profesor. Ok. Vamos de vuelta. Profe, le digo entonces. Profe, está bien. Es lo que, esto No, es lo que después van a criticarme. No. Esta es la ceremonia Porque sí de tenemos hoy, Vero. esta es la ceremonia de hoy, tenemos un comparativo de cuánto tiempo se demoró en instancias anteriores para elegir a un papa. Ah, claro. Vamos a compartir esa data, entonces. A ver, Manu, léenos, porque acá no leemos nada. Tenemos al Papa Francisco Jorge Mario Bergoglio, perdón. Sí. Fue elegido en el segundo día con 5 votaciones el Bien. 13 de marzo del 2013. O sea, al segundo día. Al segundo día. Mientras que... Benedicto Sí. XVI, la elección no llegó a 2 días Ah, mira. con 4 Cuatro votaciones, dice. votaciones. Mira. 19 de abril del 2005. Bien. Y Juan Pablo II. Y finalmente el Juan Pablo II, que fue elegido en el tercer día con 8 El votaciones que más tardó. en El que más octubre del tardó, 78. entonces. O sea que en promedio podríamos decir que 2 días. Sí, si para no mí es la hoy, ele- Entre 2 y es 4. mañana, ¿no? Para mí la elección va a estar entre la cuarta y la sexta votación. Ah, ok. Me aventuro a decir el viernes a la mañana. Pero sos El Papa húngaro y el viernes a la mañana. El húngaro y el viernes a la húngaro y el mañana. viernes. ¿Qué ¿no? somos Tenés todo viernes? gusto, ¿eh? ¿Qué Festejamos. día? A ver, Yo, 9. 9. Me gusta el 9. Ahora, cuando fue 9 de- elegido Ratzinger, Bergoglio había sacado votos. Bueno, eso no Recordemos debió que haber trascendido sí, lo nunca, contó pero él. trascendió ¿O quién lo luego, contó? porque están llamados al sigilo, al Sí. Claro. secreto de lo que pasa durante y después. No debió conocerse el dato. Bueno, también Tucson. Esto lo que cuenta Pavo, perdón, es que cuando salió elegido el Las Papa primeras Ratzinger, Ratzinger, Benedicto, tenía grandes posibilidades Bergoglio. muy votado. De hecho, él se sorprende, él y un italiano, y después la gente de los que apoyaban al italiano dicen, no, que vayan Bueno, los votos para Bergoglio. El Papa Y él- Bergoglio reunía en su persona 2 cosas. Alguien del tercer mundo, si se quiere, Sí, de una iglesia Sí. hacia Sí, el él lo sur, dijo cuando asumió. ¿no? jesuita. Pero que además era ahí, para el italiano era italiano, era Bergoglio, era hijo de italiano. Sí. Reunía en su persona las Claro. 2 cosas y dejaba contento a las 2 fracciones, ¿no? Ahora bien, veamos. Benedicto XVI, cuando el cardenal Bergoglio, en aquel entonces arzobispo de Buenos Aires, le presenta la renuncia, que es obligatoria a los 75 años, no se la acepta. No. Entonces yo creo que en ciernes el Papa Benedicto tenía la idea de la renuncia, Ah. sabía que él podía continuar el papado y Ok. hay unos comentarios sotoboche donde dicen que pautaron... En su momento Ah, el como Papa que del arreglan, escucha, agarro yo ahora. Que además Ah, Benedicto- Voy y vótelo a Bergoglio. No, y Pero- además no, Benedicto... Pero denme un minuto más. ¿Por Sí. qué? Porque en la elección del 2005, el Papa Francisco, el cardenal Bergoglio, había sacado Sí. un gran número y Claro, dijo, por eso. no estoy preparado No todavía, estoy, claro, por no. favor voten a Benedicto, que Él era el pidió, segundo. claro. Y Benedicto eso lo recibió, lo atesoró y después le dio Pero- la posibilidad, No, y porque si también es- Benedicto lo hubiese ameritado y demás,
Nunca no hubiese renunciado al papado, nunca hubiésemos tenido un Papa Claro. Francisco. No, y nunca olvidó ese gesto y en su momento, según se cuenta, cuando el Papa Francisco va a verlo a Ratzinger, a Benedicto, y que él está en Castel Gandolfo, está ahí, él le pide, le lleva los papeles para que le firme la renuncia y Benedicto le dice que no, Claro. porque además iba a ser tomado también como una crítica a su propio papado, porque Bergoglio le cuestionaba bastantes cosas también a Benedicto. Claro, pero emeritarlo implicaba mucho, además de eso que vos estás muy bien diciendo, implicaba ya dejarlo, bueno, ya está jubilado. Sí, sí, Claro. Y no quería darle ese mote de emérito, jubilado. No, y de hecho, quería que siga activo y de hecho siguió trabajando en la iglesia porteña durante mucho Obvio, tiempo. sí, y fue claro. conocido. claro, y después, cuando ya Francisco fue papa, porque el Papa Ratzinger renunció, no, o sea, abdicó. sería Abdicó, la sí, sí, realeza. porque son soberanos. Sí, es la Claro. primera vez en la Claro. Pero historia. ahora, primera vez. pero ahora el Papa Francisco, entre todas las modificaciones que hizo, aparte de decirme, me entierran como una persona común, no me ponen solo Francisco, etcétera, nunca más puede haber dos papas en la iglesia. Claro. Nunca Cada más. vez que renuncia se hace Ya está, otro se le papa. terminó, le saco el Ya traje está. blanco y usted pasa a ser otra persona. Pero nunca más, porque sí, primero que Ratzinger asume en el escándalo de los abusos del Banco del Vaticano, ¿se acuerdan? Sí. El desfalco y todo eso. Sí, sí, Entonces sí necesitaban un papa conservador que más o menos Para ordenar rearme esa todo el institución. quilombo que había. Pero no se ordenó mucho. No. ¿Cuáles pensás que son los desafíos del Papa que viene? Bueno, encauzar hacia el derecho canónico, es decir, a la ley que rige la propia vida de la iglesia internamente, es Sí. decir, los procesos internos. Esta es la papeleta. Esta Acá es la sí. papeleta. Yo Acá. elijo como pontífice, lo podemos traducir. Ahí Sí. escriben chiquitito el Chiquitito. nombre y esa boleta es la que se lleva a la urna. Y tienen sus lapiceritas y Todo, todo ahí, tienen todo ahí. preparado. La constitución, por si alguien se Se olvida cómo llevan es la el proceso. lapicerita, ¿viste? Cuando en el hotel... Algo, les dan algo que me una preguntó. lapicerita para el otro día. Algo que preguntó Drago. Sí. ¿Anuncian el porcentaje? No, pero cada cardenal va anotando, ¿no? Ah, Ellos- esa es la propia quiniela, la quiniela. Hacen los palitos, los palitos. Hacen los palitos Eso como lo en En el el... truco, como en el truco. Profesor, Sí. No, pero antes dije hacen- licenciado y no lo hacen el doctor. poroteo, Pero ¿sí? esto se dice todo en altavoz. Ellos ya Sí. saben todo. Los cardenales ya Cuando van termina el sabiendo. escrutinio, Sí, si no llega a dice. los 2/3, dice inválido para elección. Punto. Ah. No Claro, dice pero cada vez que van abriendo un sobrecito de estos. Pero dicen los nombres. En voz Vicky, alta, sí. Vicky, Mirá, Claro. Vicky. contanos, Vicky. contanos, Una Rubén, guía. esto que estamos viendo. Bueno, esto es en la Sala de las Lágrimas. Yo Sí. pude ingresar hace muchos años a la ¿De Sala de las verdad? Lágrimas. Sí, sí. Mandé una placa que es la que se ve en la foto y nadie puede leer. Sí. Yo mandé a la producción Ahí lo que está. dice exactamente. Bueno, ahí está la vestimenta del pontífice. En esos metamensajes que yo decía, veremos en la logia cuando aparezca Sí. el nuevo pontífice si está Antes vestido. se cambió ahí la ropita. Sí, le llaman Sala de las Lágrimas porque ahí lo dejan Sí. que se cambie de cardenal Ay, claro, a papa que y la ser emoción. fuerte. Claro. Sí. Y Le ahí ponen- también, le como, ponen el como anillo. salga vestido, va a ser una señal. Claro. Y el nombre, porque el nombre El implica nombre que carácter. adopta. Será claro. o Juan Pablo III, Uno mismo- o Pablo uno mismo VII, elige o su Francisco nombre. II. Sí, sí. En teoría es El como cardenal una le va a inspiración del preguntar. Espíritu Santo, Sí, ¿no? eso es lo que... Cuando Claro, la llega a los inspiración es del 2/3, el cardenal le pregunta, el cardenal protodiácono le va a preguntar si acepta la elección. Si dice no, hay nueva elección y nadie se va a Ah, enterar. tenés que aceptar. Si dice sí, le va a preguntar con qué nombre quiere ser llamado. Y ahí dije un No, no va a ir nombre. para decir que no. digo, para Y ya decir, lo debes ah, tener pensado, ¿no? Con el Claro, que que ten- tenés fe, tenés más o menos pensado. Y sí, Bueno, hubo declaraciones de algunos cardenales. Uno que dijo, si salgo electo me voy a Sicilia. el salón... No me voten y otras Claro, cosas. ahí estamos viendo el salón. La capilla Sixtina. Esta es la capilla Sixtina, Donde impresionante se vota. que Qué lugar estar ahí. Increíble. por favor. La Le sala de las cambiaron el lágrimas es la piso. sacristía. Qué ¿eh? lugar increíble. Le cambiaron el piso. Mirá. ¿Qué son esas? Lo, Perdón. lo nivelaron. Hay un nivelaron cuadrito para que blanco, uno todos- verde y uno rojo. La, La la constitución y el reglamento Están de muy votación. cerca, se puede mirotear lo Porque que son escribe el otro. 133, Pero hacen claro. Por eso Sí. le pidieron que tenga una caligrafía pequeñita. Pequeña. Hacen carpita. Porque además es el primer cónclave que está invadido por la tecnología y Claro. por la inmediatez Sí. de Pero los es cierto que le medios. sacaron todos los teléfonos. Sí, 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 ya Sí, está tienen que bloqueado estar en un aislados. kilómetro No la hay redonda. wifi. No, además para todos, bloquearon no tan solo los para teléfonos los... para todos. Obvio, las está muy señales. bien. De hecho, para los medios es muy difícil transmitir desde la Plaza San Esas Pedro porque bolillas hay que se inhibidores Bueno, de estas son las sonido. bolillas con las que están numeradas del 1 al 133 Los que van para elegir a votando. los escrutadores. Y me encanta el hilo ese La mezclan, rojo. sacan, el cardenal que tiene número 22 en el listado de escrutinio va a ser uno de los 3 escrutadores. En esas votaciones a la mañana y a la tarde se turnan por cada tanto Sí. los 3 que están encargados del escrutinio. Ahora, Ahora- entre votación y votación,
puede haber conversaciones entre ellos. Pero las va a ver, las tuvo Sí, previamente es como hace más la de 8 rosca que meses. nosotros- Claro, y después se van a no sé, comer también, ya están paran para el comiendo, mediodía, comen, charlotean ahí. Sí, Oh, no, hace sí. más de 6 meses que vienen los Hay precónclaves. rosca. Claro, sí. chicos. Ahora la gente les llama rosca, pero estos precónclaves que se intensificaron en las congregaciones de cardenales, las 12 que se celebraron, ellos van a almorzar, van a desayunar, van a merendar, van a convivir el tiempo, 1, 2 o Claro. 3 días. Por lo tanto, ¿de qué van a conversar si no es No, de claro, tendencias? obvio. Pero aparte después de la primera votación, ya más o menos sabés La quiénes Met Gala, pican en no. punta, digamos. ¿Qué pueden como- dialogar? ¿Qué pueden decir? Y porque ya sabés quiénes están más o menos más cerca. Apoyamos a fulanito. Claro. Sí, Yo te propongo a este. Así fue como salió Francisco. por Claro, pues así salió Francisco. claro. Así salió Bergoglio. Exactamente. ¿Esto qué es? Esto es lo que dice exactamente la placa que no se ve en las fotos Sí. comunes, donde reza que en esta, no la puedo leer desde aquí, Sí, pero que en esta, esta sala, sala. Sala Denominada Del llanto A partir de Gregorio 14, 14. el 5 de diciembre de 1590, Apenas electo papa, persona que no... Persona- la sala de- lágrimas de emoción, Ah, de ok. conmoción. novo pontífice, dopo haber... Después de haber aceptado la elección, indosa Indosa gli abiti Biblia. propri. Claro, en ese hábito que se va a endosar, Tele- que ustedes vieron Sí. preparado en 3 tamaños, Sí, sí. grande, Los tres, mediano, sí, hay 3 hábitos. Claro, hay de 3. acuerdo a la talla del pontífice Del electo, del ganador. se le va a ofrecer lo tradicional, que es la museta roja, el estolón, Esto que estamos un viendo. pectoral. Sí. Francisco, cuando se le ofreció eso, dijo, no, No, esto no. ya terminó. Tampoco se Esto puso no. los zapatos rojos como Sí, Racing. siguió con Como Ratzinger, todos, como todos. Juan Pablo II, Pablo VI y demás. Muy Luis Ventura. Puede esto. ser que adopte una simplicidad, y eso es cuando lo veamos en la logia es el balcón de Hermoso. San Qué Pedro. momento. Sale el otro y dice, Historia. habemos papa. Habemos papá. Cuando Me diga encanta la- cuando dice habemos papá. El Ese Habemos se murió. Papam, ¿En serio? El de Francisco sí, está sí, así. falleció, tenía Parkinson. Ay, Falleció. Ahora, ¿cuál es el equilibrio? Sí, hermoso. ¿Cuál es el equilibrio entre los ideales que la iglesia puede llegar a buscar y algo de lo cual se ha hablado mucho? Y de hecho, los 4 Sí. candidatos que usted trajo más papables, si se quiere, vimos rango de edad desde los 60 hasta los 80. Si a lo mejor el ideal de la iglesia va mucho con el próximo papa, pero tiene 60 años, ¿eso lo deja más afuera, aunque sea papable por los ideales? La temprana edad, la falta de experiencia como pastor, Se deja es fuera. son condiciones que se Claro, evalúan. Se evalúan. Hasta la salud. Por eso uno de los movimientos que se hizo con Paroli fue el haber dicho que tuvo una descompensación El italiano. de... O sea, le hacen chequeos médicos, Rubén, previos. No es una ¿o condición, no es que deben entrar con un chequeo médico, Sí. pero sí, si va a ser un pontífice, como pasó con Juan Pablo I, que súbitamente muere a menos de 30 días de pontificado. Sí, Bueno. no, claro, sí, tanto ¿Puede esfuerzo. pasar que haya votación? sí, ahí. ¿Pasó en ¿Cómo? alguna ¿Cómo? vez que haya... una fumada. que haya- Empate. Claro, que haya que empaten. No, lo que está previsto es que sí, Votaciones. después de unos 9 días no se ponen de acuerdo, Sí. estamos hablando de la votación 33-34, la Constitución dice que entre los 2 más elegidos se va como una especie de balotaje. ok. Ah, eso Está bien, quería balotaje. Y tienen que reunir los 2 tercios, pero solamente con esos 2 que no se pueden autovotar. ¿Ha sucedido Ya no ya pueden esto? votar. No, no sucedió. Ya no se pueden votar ellos No. mismos. Pero yo tengo una pregunta. No, pero hace cuando- siglos estuvieron 200 días sin papa. ¿En serio? No se ponían de acuerdo. 1274 fue cuando se empezó a utilizar el cónclave, a ponerle llave hasta que puedan elegir a un pontífice. Ahí estamos y digamos viendo que el la- colegio la cardenalicio, dinámica, ¿no? como tal, elige papa a partir del año 1059, si mal no recuerdo, porque antes lo determinaban los emperadores del Sacro Romano Hacían Imperio. eso usted. Hasta León XIII, digamos así, había una iglesia que se fue normalizando. Y tengo una hacia la pregunta. actualidad. Si vos, por ejemplo, empiezan las votaciones y empiezan a ser 5 los que van picando en punta, ¿después se centra en esos 5 o puede volver a cambiar digamos, No, por no, completo? puede dar vuelcos Puede que no. Ah, no es que inimaginables. no se van como subiendo. Les doy un poco la como un estadística. Sí, Son por favor. 31 cardenales conservadores, Sí. 47 cardenales moderados o diplomáticos y 55 puros bergoglianos. Ah, me gusta. Es decir, nadie tiene la mayoría absoluta, que Bien. son 89, por lo tanto, los moderados, como pasa en muchísimos lugares, hasta en las Sí. democracias, son los que deciden la elección. Bien. Y el color, perdón la ignorancia, Sí. ¿por qué se usa en rojo, blanco, verde y negro? O sea, no vi muchos colores más. ¿Por qué se usa el rojo? Bueno, el color rojo es típico del cardenal. El cardenal va vestido de rojo. Pero Tiene ¿hay que algún ver motivo? con, a ver, les voy a dar la lectura romántica y Sí. la lectura histórica.
La romántica dice que como van a dar la sangre, su propia sangre por el bien de la iglesia, se los representa con el rojo. Tanto el púrpura de los obispos como el rojo en ceremonial y protocolo, que es mi materia, era una expresión de poder, porque para pigmentar tela en ese color, que se hace con un molusco, estamos hablando de la época medieval, había que tener mucho dinero. De hecho, es un símbolo de poder. Recuerden la alfombra roja para rendir honores en un casamiento, en cualquier lugar. Yo puedo poner ahora una alfombra verde, azul, pero antes, ahora, ¿no? La gente decía, toma, mirad lo que tengo. Todo esto rojo, pisoteá lo que yo tengo más. Este es el mensaje. Mensaje de poder. Mensaje de poder. Tenemos informe y seguimos con Rubén conversando. 100.000 personas habían ahí presentes, orando, como usted mismo nos lo estaba diciendo momentos antes, para que sea una decisión del Espíritu Santo. Ya se está viviendo pues ese momento de expectación. Expectativa mundial. Y finalmente llegó el día, estamos trabajando en directo en el Vaticano. Hoy La primera fumata en la Plaza San Pedro. empieza el cónclave para elegir nuevo papa. Están votando ya los cardenales en estos momentos bajo la obra majestuosa de la Capilla Sixtina. Los 133 cardenales electores van a entrar en el cónclave, en este espacio cerrado. Van a estar en la Capilla Sixtina. Y otra de las polémicas, Guille, en estos últimos días son los dichos de algunos cardenales, como por ejemplo el de Müller, que dijo no va a ser el sucesor del Papa Francisco, va a ser el sucesor de Pedro. El cardenal decía que lo que se necesitaba era un papa que sea un pastor, que sepa, como Jesús, lavar los pies de los apóstoles, incluso a Judas que estaba en medio de ellos. Muchos temen de que vuelva la iglesia de diferente manera. Una iglesia que se ha transformado justamente con el Papa Francisco. Alguien moderado, alguien que no sea tan huracán, porque lo llaman de esta manera, el huracán Francisco. Hay que poner calma, dicen. Los 4 cardenales argentinos que están participando ya de este cónclave, ahí están: Víctor Manuel Fernández, Ángel Sixto Rossi, Mario Poli, conocido, muy conocido, y Vicente Bocalic Iglic, en algún momento hasta mencionado como papable. Por lo que todo parece indicar, puede ser el papa italiano. Será la fumata negra, será la fumata blanca. Excelente. Y tenemos la imagen ahí pequeñita y ahora aquí atrás de la chimenea, ¿no? Para darnos aviso. Una chimenea que tiene doble conducto, ¿eh? A ver, podemos ver. Fue modificada en el 2005. No, una sola salida, pero internamente tiene doble conducto para la quema tradicional de papeletas y para con una ayuda de unas cápsulas para que dé nítido humo negro o nítido humo blanco. ¿No es una palomita? No ves nada. Mira ahí atrás. Ahí atrás. Una gaviota. ¿Qué sabes? Una gaviota. Ah, sí. ¿Cuántas veces se vota en el día? ¿Por qué la enfocan esa gaviota? ¿Por qué la enfocan? Porque fue la que se posó cuando fue la elección de Francisco. En la chimenea se posó arriba. La gaviota. Una Salió el humo blanco. Es hermoso. No, la misma no creo. Es la misma. Será pariente. Vivió 12 años. Es una señal igual. El nuevo papa tiene que estar cerca de ¿Cuántas veces se vota en el día? Si fuera Paloma tendría dos. Una a la mañana y una a la tarde. No, si fuera Paloma tendría a la mañana. Claro, si fuera Paloma tendría que ser blanca para que sea el Espíritu Santo. Bueno, hablando del Espíritu Santo y de la invocación, ya lo dijo el mismo Papa Benedicto XVI, no es que el Espíritu Santo viene y le da el nombre, sino que se encomiendan para que el discernimiento que tienen sea lo más límpido posible, lo más puro posible, y para eso piden la mediación del Espíritu Santo, pero nadie puede creer que no es que estas cuestiones de hombres le susurran al oído ¿Se puede retrasar el momento del humo para saber si hay papa y no hay papa? Porque se hablaba de hora argentina, era entre la 1 y las 2. Estamos entre las 3 de la tarde y todavía no tenemos novedad. ¿Es normal que se retrase? Sí, es normal. Lo que puede haber pasado hoy, en este primer día, es que la prédica que tuvieron haya sido extensa. Exacto. Y por lo tanto, después del extra omnes, que es afuera todos los que no participan del cónclave, la reflexión haya llevado un tiempo más que prudencial, digamos así, y esté demorando la votación. Y además hay 108 cardenales que por primera vez participan de un cónclave, por lo tanto no conocen la dinámica del cónclave. Claro. Son de los nuevos, algunos
habrán pisado Roma por primera vez. Ahora, usted decía recién que no ha pasado nunca que se ha llegado, como usted lo explicó en la misma palabra, a un balotaje final después de tantas votaciones. Y hace un rato decía también que no es conveniente que en la primera elección se elija ya el Papa, pero ¿ha sucedido? ¿Puede llegar a suceder que hoy se vea un humo blanco? Antiguamente, antes de la reforma del 96 del Papa Juan Pablo II, existía lo que se llamaba la aclamación. ¿Qué es eso? Bien, conformaban el cónclave, la reunión, aclamaban a alguien con aplausos y vivas y lo proclamaban de viva voz. Pedro. Eso fue suprimido y hay que ir a votación sí o sí a partir de Juan Pablo II en adelante. ¿Y se ha impugnado algún cónclave? Pero hay una aclamación que es la del pueblo, porque cuando sale a la logia, lo que hace el pueblo en la Plaza San Pedro es confirmar la elección. Claro, como cuando salió Francisco. Como cuando salen los reyes. Claro. Y demás. ¿Y por qué no Pietro dice, quién es Pietro? Él es, lo que dice que le juega en contra, es italiano, sí, que la gente, o sea, que la gente de la iglesia quería un papa italiano, pero él es el secretario en este momento. Está como... No, todos esos puestos caducaron. Claro, Era bueno, el está secretario... Francisco, claro. Tal cual. ¿Y por qué no le ves posibilidades? Bueno, es diplomático, nadie duda. Es el único que es referencia del resto, porque todos los cardenales lo conocen por ser el secretario de Estado. Claro, porque la instalaron, no está siempre, la ponen solo para cuando el Papa. La puso la Vigilia del Fuoco, los bomberos del Vaticano, un destacamento que hay interno en el Vaticano. Mirá, ¿Qué pasa con Parolin? Ahí estamos viendo, mientras nos ¿Qué cuenta pasa con Rubén. el Pietro? Y Pietro tiene algunas cuestiones administrativas un poquito... ¿Está flojo de papeles? Sí. Porque recuerdan, bueno, ya que me lo piden, se lo voy a decir. Sí, decilo. ¿Recuerdan lo del cardenal Becciu que fue excluido con la carta del Papa Francisco? Bueno, hace unos días salió un documento fechado en el 2018 donde el cardenal Parolin daba su consentimiento para la compra de esa propiedad. Así que lo que él dice, yo no sabía nada, sí que sabía, señora, acá está su firma y tiene eso. No, eso ya está. Eso es una movida interna en el Vaticano. Eso no, esos documentos no es un carpetazo. ¿Y el filipino? Por eso le agarró el patatuf el otro día. ¿Ustedes creen que de la nada se descompensó el hombre? No, le agarró un... No sabía. No sabía la noticia que no sapeva niente, no dijo sabía eso. niente, la cual casa, ¿qué casa? No. Le tengo que hacer una pregunta polémica. Dime. ¿Fue negocio para la iglesia tener... Digo negocio. Es con una todo el palabra respeto? fea. No, yo soy creyente. No, es negación del ocio. Yo soy creyente, lo aclaro. Pero digo, ¿fue negocio para la iglesia tener como Papa Francisco? ¿Y puede ser negocio para la iglesia seguir con esa línea? Negocio, entiéndanlo bien, sí, por se favor. entiende, como si le sirve a la iglesia. Le sirvió, yo creo que tuvo muchísima llegada el Papa a muchísima más gente que lo que tenía Benedicto. Digo, te lo explico así. Le rompió muchas cosas. Ustedes quieren que me excomulguen. A ver, el Papa Francisco fue un gran estratega, una persona que hizo puentes de la iglesia hacia afuera, pero descuidó la iglesia hacia adentro. Claro. Entonces uno se lleva mejor con él siendo ateo, agnóstico, musulmán, ¿Por qué descuidó hindú, la iglesia y para yo siendo adentro? católico practicante, Pero me miraba con ojo torcido. ¿En qué acto se puede ver que él... ¿Por qué decís? ¿Por qué sentís eso? Por dentro. Y bueno, porque lo hizo con muchas comunidades. Fue polémica la pregunta. Bueno, vean ustedes algo que pasa en el Colegio Cardenalicio. La ciudad de Buenos Aires no tiene cardenal, habiendo sido la sede donde el Papa fue arzobispo. No tiene cardenal París, no tiene cardenal Venecia. Hay muchos lugares tradicionales que no tienen un cardenal, o sea, no están representados. Lo único que más nos liga a nosotros ahora es Poli, que fue arzobispo emérito de la ciudad. Y eso fue una decisión de Y a Francisco. Buenos Aires, claro, directamente. ¿Y vos por qué crees que decidió Él eso? tiene un encono con la curia de Buenos Aires. No sería Pero bueno nunca que yo se lo llevó diga. bien, siempre tuvo una rivalidad histórica. Y ahora... Gracias, lo dijiste vos. No, lo digo yo porque también conocemos... ¿Eso puede estar atado a que no vino o esas son más cuestiones? Obviamente, cuando se No, hablaba... le nombró un cura tercer... La primera autoridad de la iglesia aquí en Buenos Aires es un cura que primero se nombró peronista, militaba, era un cura que estaba como Bergoglio en las villas y la ciudad Buenos Aires, la aristocracia, la París de Sudamérica, con un SQ. Yo absolutamente admiradora de su obra, porque es donde tiene que estar la iglesia, con el pueblo. Yo pienso eso, pero bueno, es mi pensamiento. No, sí, claro, con el Fratelli Tutti, todos hermanos, es interesante, sin excluir a nadie. También a los que son más conservadores, más observantes, más religiosos y demás. Pero por eso descuidó No la iglesia, porque no nombró cardenales. Digamos, ¿por qué decís que puede haber descuidado la iglesia para adentro? No, yo no dije que la descuidó. Hablo de la iglesia porteña, más que nada, que es lo que conozco.
Cuando se dice, ¿por qué no vino a la Argentina por un presidente, una política, una tendencia? No, el problema es interno de la Iglesia, no tiene nada que ver el poder del Estado en esto. Hubo situaciones internas que bien lo estás significando vos. vos. Y como dijiste vos recién también, hay algo del para afuera, por ejemplo, una de las definiciones o sea, uno de los desafíos que va a enfrentar el nuevo papado tiene que ver con la relación con China. Y entre los postulantes, bueno, no sé si la palabra es postulante. Sí, bueno, sí. Entre estos cardenales, hay gente, entre los papables, hay algunos que tienen relación con China y hay otros que no. Entonces también tienen que ir por ese lado. No es una decisión solamente religiosa. No, sin bueno, duda, porque acá debemos diferenciar dos cosas. Uno es el jefe de la Grey Católica espiritual de 1.400 millones de personas y otro es el jefe de Estado de la ciudad del Vaticano, que tiene una política y una injerencia en el globo. Sí. Los cardenales americanos, hablando de lugares geográficos, son los que más aportan económicamente al tesoro de la Santa Sede. Lo mismo que Alemania. Entonces eso también sopesa dentro de los cardenales. A ver, bueno, un excelente administrador, porque las finanzas del Vaticano, más allá de que el Papa Bergoglio haya sido un buen administrador en Buenos Aires, está en rojo el Vaticano actualmente. Totalmente en rojo. Entonces el próximo pontífice tiene que arreglar cuestiones doctrinales, de disciplina interna, de mantener la pastoral que marca Francisco abierta a todo el mundo, pero hay que encauzar. Una cosa es abrir la ventana y airear un poco y otra cosa es ordenar cómo queda aireada la ventana. Es decir, hay que regular el tema de los vueltos a casar de los divorciados. El Papa fue pero no queda normado para que quede a posteridad, más allá de cualquiera fuese el pontífice. Lo mismo con la bendición de pareja del mismo sexo. Y adopciones, subrogación de vientres. Muchas otras cosas. Hay muchos temas, sobre todo con lo que ha avanzado también la genética. ¿No? Esto que y hablando de agenda, el Papa Francisco dejó agenda hasta el 2028. Vamos a ver si el próximo pontífice la respeta o no. Pero digamos, desconocer el alcance de lo que fue el papado de Francisco en cuestiones de inclusión y más allá de la interna de la Iglesia. No, está bien. De hecho, ¿por qué se está hablando ahora de si la Iglesia va a tratar de ir hacia un papa más conservador? Lo es porque Francisco abrió la Iglesia y incluyó... Pero el conservadurismo no lo debemos entender como puntillas e incienso y latín. No, yo no lo entiendo. No, pero lo digo en general porque la gente a veces cree que la tradición está solamente apegado, vamos a volver a la misa de espalda, que eso es la nada misma en el universo que estamos analizando. La Iglesia lo que hace como rectora moral del Occidente, y esta es una de las grandes preocupaciones del cónclave, el avance musulmán, islámico, tiene que ver con eso. Donde toda la cultura cristiana se está despedazando en América y en Europa, ni hablar, ya lo hablaba el Papa Benedicto, de la secularización del mundo. Es rectora de la moral, o sea, indicadora, guía de la moral del pueblo. Entonces acá no se trata si es homosexualismo o no, es encauzar hacia una vida plena y ordenada. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? No, yo no entiendo. Porque en la liberación, decía Confucio, el ceremonial es un mundo con el que se ata a la sociedad. Cuando el nudo se desata, la sociedad se desborda. No, yo lo pensás como que tiene que volver a encorsetar. Un poco hay que volver a encorsetar. Porque si vos decís, yo estoy divorciado, listo, voy a comulgar igual. Bien, bueno. Pero no es al revés. Pero veamos la Iglesia oriental. Claro, pero hablemos en hechos prácticos. Vamos a cosas prácticas. El divorcio. Antes estabas en pecado, antes era pecado mortal. Sigue siendo pecado mortal porque no está definido todo como el aborto, sigue siendo pecado mortal. Ahora, que vos te arrepientas, quieras reparar el daño. Los orientales tienen un sistema, por ejemplo, que van al obispo, le plantean la separación, el obispo oriental te separa, pero vos te podés volver a casar. Esa instancia la podés hacer una sola vez. Claro. No es un deporte. Con esta ya no me fue, voy a la tercera anulación. Ahora la cuarta, ahora la quinta. Con el tema de los casados, de los curas que se quieren casar, el Papa Francisco lo habló, pero no lo explicó muy bien. Y es lo siguiente. En la Iglesia oriental, los casados pueden ser curas, pero no los curas pueden casarse. Exacto.
Ah, ok. O sea, si ya Entonces, me yo soy viene la padre de vocación familia y siento la estoy vocación, casado, puedo ser, como hay muchos diáconos permanentes, sí, puedo sí. ser presbítero, que se necesita ni mucho. A ver. Pero no que soy cura y me voy a casar con la secretaria de la parroquia que me tiró onda y que estoy saliendo. No, para el caso me Otra abro cosa. y hago mi vida. Ahora Pero se hay un conoce- movimiento Bueno, no sé si soy gráfico, ¿no? ¿Entiende? Sí, pero habla de los divorciados que no son curas ni nada. ¿Vos qué decís? ¿Que eso se va a ir para atrás? ¿Como Mira. que van a excomulgar a No, los... nadie habló de excomunión, que es la máxima pena que te pueden dar. Igual Lo que yo habló el voy Papa con algo Francisco que hay igual. que retomar y el próximo pontífice lo tendrá que hacer más desmenuzadamente es la anulación de los matrimonios. Porque Sí. los matrimonios se anulan por no querer procrear. No, hacer el que le amor. pasa a toda la juventud ahora, que se casa por iglesia y yo no quiero tener hijos. ¿A qué, Muchísimos. Eso es nulo de raíz. Entonces ya no hace falta que la iglesia te autorice a divorciarte. Vos haces un Tenés que juicio presentar, interno, sí. canónico interno, en donde te anulan el matrimonio porque uno de los cónyuges no quiso quiere tener hijos. O porque tiene una vida paralela. Hay muchas, se llaman esos son vicios de raíz. mayoría. Eso está Es lleno. muy dogmático, teológico, pero Sí. es lo que hace a la anulación. Que Bien. se aceleren, que fue lo que quiso el Papa Francisco, que se aceleren las anulaciones mal hechas. Fantástico. Ahora, dicho todo esto, ¿no? Sí. Perdón, Pau. Si uno tuviese que por ahí hacer la relación con los gobiernos, y mire qué metáfora voy a utilizar, el próximo papa agarra una papa más caliente que la que agarró Francisco, está igual, está más tibio, Papa quema. porque hay que hacer muchos cambios, están hablando, ¿no? Siempre va a ser caliente en tanto y en Boniato, cuanto la Santa Sede es referente mundial y mediadora mundial de paz. De hecho, los cardenales en la última reunión que hicieron Sí. dictaron un comunicado exhortando a la paz mundial. Están encerrados sin saber lo que está pasando en India y en Pakistán. En Pakistán, sí, están a punto O de sea, explotar todo por la- el aire. Lo que se necesita es ser referente. Me parece que eso es a donde ¿Sabés cuál fue debe una de las apuntar la preguntas? iglesia. Están encerrados sin teléfono y uno le preguntó en el Vaticano, ¿hay wifi? ¿Sabés qué le contestó el otro? Sí, pero cónclave. Es un chiste. ¿Conclave? Cónclave, chicos. Yo lo que quería... Yo no dije nada, Está bien. Fue muy bueno. Se lo muy pasó Pochi. Lo que yo quería decir, que vos decías que, digamos, todas las reformas del Papa Francisco, Mirate, chicos, dice Mirta. que fueron un montón, y si es que la iglesia ahora va a ir para atrás con algunas, o no sé, quiero decir que más allá de que el Francisco era súper progresista, Sí. él dejó un texto inédito para los jóvenes, no sé si estás al tanto de que él habló justamente para que los jóvenes no se peleen, no se divorcien, no dijo la palabra divorcio, pero como que apuesten al que existe el amor para toda la vida, supuesto. que no cesen en el primer intento de pelea, como una cosa que vos decís, bueno, un Sí, progresista, sí, entiendo, no. entiendo lo que El pasa, que Rubén va concepto- como más profundo porque él discursivamente decía todo esto, pero después, bueno, eso no sé si queda sentado. Claro, quedaba en si- el discurso. Quedaba en el Por discurso. ejemplo, él en la homosexualidad dijo, yo hablé 3 veces nada más de Hablé homosexualidad. 3 veces. Solo 3 Hablé en veces, Río. no Bueno, más. está bien. Porque convengamos que está todo el sistema de la curia, Sí, además. claro. Atrás Lo mismo todo con la un- interrupción del embarazo, dijo, bueno. Pero sacale la- el corset, el no tema- hace que la gente se acerque, digamos, Para entiendo mí que, sí. entiendo que para la iglesia... Hablando de negocio, Bueno. para mí es más negocio. Claro, abrir y abrirlo. abrazar. Más hoy en día con el Bueno, avance. se entendió entonces Yo, lo que yo, quise lo, decir. yo te entendí. Está bien, Lo pero que no hizo es el Papa pero es un Francisco- movimiento mundial. O sea, a ver, en Estados Unidos están sacando a toda mi comunidad todos los derechos. Sí. O sea, hablamos de biología nuevamente, no el sistema es el género. O sea, no es algo que tenga que ver solo con el No, Vaticano. no, por volver eso. a- No, ni hablar. No, Es Yo lo que que digo- justamente lo que está pasando en Estados Unidos no tiene que ver con el Vaticano, tiene No, que ver con pero un tiene que- gobierno que tiene una impronta Bueno, el mundo está y medio una así. decisión. Pero acá sí, también, o sea, extrema tiene que derecha. ver, Claro, tiene pero- que ver con minar los derechos Está bien, pero la concedidos. iglesia no está para regir. Mira, me parece lo siguiente. Para definir Más al con Papa el avance Francisco, de- lo sí. que hizo el Papa Francisco fue humanizar a la iglesia. Sí. Claro, total. Mostrarla humana. Es fantástico tomar mate, es fantástico besar a los niños, un montón de A la gente le historias encanta eso. que está muy bien. Ahora, los receptores del mensaje del Papa Francisco, ¿saben leer lo que el Papa les dio como mensaje? Es decir, también hay Pero un que los compromiso. acerque no sé, Hay no un importa, compromiso. digamos, No, pero Él para un movió minuto. muchos jóvenes. El acercamiento, estrechar un puente es una cosa, pero Sí. necesita la reciprocidad. ¿Cuánto te vas a comprometer vos Sí, sí. a encauzar tu vida? Bueno, pero para que se a comprometa tenerla tenés que darle la prolija? bienvenida. Si, digamos, No, tantos años de rechazo, La- también quizás... La hace- bienvenida se dio siempre. ¿Sabes qué me llamó La más bienvenida todo? se dio siempre, además que nadie lo quiso entender porque había como una especie de leyenda negra que Bueno, la igual hay iglesia distintas siempre te iba a bienvenidas, ¿eh? castrar, te iba a Sí. limitar en tus... No.
La homosexualidad Dios que existió castigue, siempre, adentro y afuera. Sí, Si vos te ibas sí, a confesar, lo que te iba a decir un sacerdote era que pongas reparo a la concupiscencia y que tengas una vida ordenada. Claro. Pero no, ahora está el libertinaje, entonces yo hago lo que quiero y... No, tampoco. Te ahogó Drago, perdón. también. Le dije le nombré concupiscencia y Concupiscencia, no. Un poco de agua, mi querido. Bueno, esto da para mucho, ¿eh? Sí, Todavía está ¿Y ustedes qué creen? ¿Que va a ser Yo latino, europeo? voy ¿Vos por qué? vos, yo soy re... ¿Vos me seguís? Yo Voy por el húngaro también. Voy por el húngaro. Además unos días en Yo por Hungría el nos vendría bien. filipino. Sí, a mí también me gusta el filipino. Es carismático. Por el Sí. filipino. Yo voy por el húngaro. Tuvo unas cositas ahí en Caritas, averigüen. Ay, ¡Ay, qué Ay, susto! me encantan los Papas Papers. Sí, hay un Sí, montón. Papa Papa Papers. Papers. La banda del Papa. Me Yo no encanta. tengo la culpa. Trajo unos productitos de China. Gracias, Rubén. Un placer Un tenerte. Este placer. aplauso para Rubén.